Todo lo que ha pasado en este estudio, hasta este momento y que ustedes no han visto, forma parte de la realidad. Nuestro regidor Ángel ha dicho que vamos a grabar, silencio, los móviles apagados, 5 y acción. Eso forma parte de la realidad. Y sin embargo, a partir de este momento en donde estamos Ana Fernández, la actriz Ana Fernández y un servidor, yo no sé si vamos realmente, valga la redundancia, a ser reales o vamos a dar una imagen nuestra que toque la falsedad. Un poquito de imagen siempre se da, ¿no? Un poco de la imagen que tú quieres proyectar. Todos queremos ser algo y muchas veces olvidamos lo que somos para ser otra cosa, ¿es eso? Pues si se lo dices a una actriz que de pronto tiene unos cuantos personajes en la cabeza, a veces tienes que hacer el ejercicio de reflexionar y plantearte, bueno, pero ¿dónde estoy yo realmente? Yo, lo de ser actor y actriz, con todo el respeto, nunca esa vocación que tenéis la he acabado de entender, porque ese desdoblamiento que hacéis para convertiros en otro u otra, yo creo que incluso puede ser traumático. Lo hemos decidido y lo queremos, así que lo gozamos también, ¿no? A mí me ha llevado a ser actriz el intentar jugar a ser otra y eso a veces cuando se dan las circunstancias incluso te lleva a rozar un poquito solo, otra vida que no es la tuya. Y eso es un privilegio. Pero vamos a ver, si uno hace una conceptualización del personaje a lo largo de tu carrera, viendo tu currículum, tanto en cine como en teatro, como en televisión, has hecho, no diré que cientos de cosas porque eres joven, pero más de un centenar sí. Y esos personajes evidentemente son distintos porque distinta es la ambición de cada proyecto artístico. Pero, y ahora vamos a la historia, ahora imagínate que tú te conceptualizas uno de los personajes, una monja, por poner un ejemplo, de una manera que luego simplemente, como has dicho tú, lo tocas, pero no acabas de ser. Es complicado, porque yo hablo desde mi manera Claro. de afrontarlo, ¿no? Para mí es importantísimo el trabajo de campo, que le llamo al estudio previo, que sería, en este caso de la monja, lo que ese proyecto, ese texto, esa historia me va a contar. Cómo esa monja se relaciona, cómo esa monja habla, cómo esa monja escucha. Y lo hago en un proceso de lectura y yo misma de escuchar ese texto. Y al mismo tiempo que ocurre eso, se abren unas antenas, que yo diría que son todos los poros de tu piel, para que tú recibas de la realidad todo lo que tiene que ver con eso que estás intentando crear, ¿no? Entonces, en un momento, pues vas por la calle y vas a ver monjas solo, te vas a fijar en una determinada monja, por supuesto vas a ir a visitar conventos, yo por lo menos, ¿no? Y vas como metiéndote en este saquito que eres tú, muchas cosas, mucha información, y de pronto te sale la monja. Respira la monja. Pero te lo voy a poner más difícil. Imagina que tienes que representar diálogo de carmelitas, monjas, en la Revolución Francesa y que estás condenada a la guillotina. ¿Cómo uno se mete en ese personaje? ¿Cómo hace ese trabajo de campo? Hombre, yo creo que cuando tocas temas históricos tienes que estudiar un poquito, ¿no? Y estudiar e imaginar cómo sería el ambiente en ese convento, ¿no? El frío que pasarían en ese convento, el miedo que podría pasar, por supuesto, el miedo, no, terror si te van a matar, y acercarte a la muerte. Ahí sí tienes que poner mucho de tu imaginación y sugestionarte. Es, no sé, como cuando el novelista escribe y de pronto el personaje parece que camina solo, ¿no? Pero camina solo porque hay mucho de fondo. Y ahí, y por supuesto, confiando en un director, porque claro, las actrices tenemos al director que es casi nuestro papá, ¿no? El que te coge de la mano.
sería diferente en cine y en teatro para mí, porque en teatro tú el personaje lo trabajas durante un tiempo y el día del estreno ese personaje tiene que estar como ya elaborado pero no terminado, porque se queda contigo durante todas esas funciones que tienes por delante. Pero eso también tiene una característica de pesadez, porque cada día, cuando acaba la representación a las 9:30 o a las 10 de la noche, hay que quitarse el personaje, dejarlo colgado en una percha y al día siguiente retomarlo otra vez. Sí, yo creo que el teatro depende de los personajes. Yo creo que si los personajes están muy bien escritos, tienen un muy largo recorrido en teatro y cada función puedes descubrir cosas nuevas y cada función realmente es distinta porque el público es distinto. Y el personaje en teatro, tú te quedas con él, empiezan las funciones, va a crecer. No me veo haciendo una obra de teatro 3 años, no me veo, pero igual de pronto volvemos a vernos en 3 años. El sueño de cualquier parado sería encontrar un trabajo, claro, de 3 entonces, años. No me veo porque los proyectos no duran tanto y porque si puedo elegir me gustaría cambiar, pero no se puede uno quejar por eso que dices, porque el personaje lo dejas colgado y qué bonito saber que a las 8 de la tarde o a las 5 si llegas antes, te vas a meter en esa piel, vas a concentrarte en esa monja, por ejemplo, se va a abrir el telón sabiendo que la energía que vas a recibir va a ser distinta. Y esa monja, que siempre será en todas las funciones la misma, tendrá pequeñas variaciones dependiendo de la energía que ese día encuentres en el escenario, ¿no? Con tus compañeros, con el público, con todo eso. Eso es lo que yo creo que es bonito del teatro. Y que además cuando terminas la función, por lo menos yo, que estoy en esto por la carga de adrenalina que siento, la adrenalina la vas a tener igual y te vas a ir a tu casa cargada de una energía que a mí me parece muy hermosa. Y en cine tu responsabilidad queda y termina el último día de rodaje. Entonces el personaje tiene que estar elaborado previamente y tienes que tener ese arco de personaje del que hablamos para que la evolución la tengas clara, porque en cine se rueda pues a lo mejor al final de la película el primer día de rodaje y tienes que tener muy claro cómo construir ese puzzle, siempre por supuesto con el director, pero yo creo que la responsabilidad del actor termina ese día y además yo me siento muy responsable de los personajes que me encomiendan y bueno, me preocupo y los defiendo mucho, ¿no? Los actores y las actrices, cuando volvéis a casa y estáis con vuestros maridos o con vuestros hijos, ¿tenéis el riesgo de comportaros como el actor, como el personaje que habéis dejado atrás? Yo cuando estoy en un rodaje soy muy pesada y soy bastante difícil, porque realmente durante las 5 semanas o 4 o 6 que dure ese rodaje, toda mi concentración está en lo que estoy haciendo. Y me gusta mucho... ¿Te pones imposible? Bueno, no sé si imposible, pero sí me gusta rodar fuera y mi pareja me dice que sabe perfectamente cómo va el rodaje dependiendo del tiempo que me lleve al teléfono con él, ¿no? Si de pronto al teléfono, he llegado a tener conversaciones hasta de 1 hora y media hablando de lo que estoy haciendo. Tengo la suerte de que mi pareja fue actor y está bastante... Y sabe de lo que sí, habla. y tiene bastante paciencia conmigo. Vayamos un poquito más allá. A mí me gusta el teatro, pienso, porque los actores, lo que se produce en ese momento, lo que se da en ese momento sobre el escenario, es solo para mí, o solo para los que estamos allí, y que vivís una experiencia para nosotros. Hago un salto. Vámonos a esos personajes que hoy nos han convocado aquí, los impostores, si hablamos de Enric Marco, si hablamos de todas esas personas que han inventado otro personaje. ¿Para quién lo inventan? En el teatro lo sabes, en el cine lo sabes, pero cuando lo haces en la vida real, yo no sé si sabes para quién estás haciendo ese personaje. ¿Para ti mismo o para todos los que te rodean?
Hombre, inventarse estas historias de las que hablamos, que son, bueno, sobre todo Henri Marco, a mí me gustaría meterme en su cabeza, porque lo que yo me pregunto es que cuando ya se ha creado ese personaje y se mira en el espejo, ¿qué es lo que le puede pasar a él, ¿no? ¿Se cree realmente su historia? Puede ocurrir y tiene que ocurrir que en gran parte esa historia la tengan tan dentro que se la puedan llegar a creer, porque si no, ¿cómo aguantan tanto tiempo? Es como, pues es un actor fantástico que se inventa un personaje y lo lleva a cabo y lo desarrolla durante toda una vida. Yo soy actriz y cuando estoy muy implicada en un personaje, soy bastante esquizofrénica y hablo de ella y de mí, pero cuando soy ella yo me siento ella. Y supongo que estos personajes a muchos momentos se sentirán realmente lo que están diciendo como cierto y lo que están exponiendo como cierto, y de tal manera que convencen al otro. Porque si no, una vida de tantos años y que lleguen tan lejos, siempre tiene que haber una base un poco real, ¿no? Porque si no, sobre el aire crear algo tan... No sé, me parece muy difícil. Fíjate que yo intento meterme en la piel de otra siempre, pero yo tengo una base muy fuerte, que es una historia que ya me viene dada. Ya es un personaje que ya me viene dado. Yo lo puedo matizar, lo puedo construir desde lo que soy y desde lo que el director también tiene en su cabeza para digamos, proyectar esa narración que está en el guión o en la obra de teatro, ¿no? Pero estos que lo llevan... Hay una película que se llama La vida de nadie, que también está basada en un señor, no hablemos de... Hecho real, sí. Que tiene, bueno, y cantidad de vidas paralelas que hay por ahí, ¿no? Que de pronto descubres que tu padre tiene una familia no sé, en Francia cuando vive, por ejemplo, en el sur de Andalucía. ¿Qué pasa por esa cabeza? Porque tu padre es uno y en Francia seguramente es otro. O sea, es una locura, es una esquizofrenia brutal. Otra película que es, creo que La vida de Eva, que es también la mujer de un cuadro y cómo van explicando los determinados personajes que la conocieron, y cada uno de ellos habla de una mujer diferente. Porque hay algo también de nosotros que va... a lo mejor no soy la misma contigo y hay algo ahí de una realidad distinta con mi pareja. Yo creo que si de pronto nos reunimos con amigos y tus amigos hablan de ti, y alguno te va a dibujar de una manera, otro te va a dibujar de otra, y todos eres tú. Entonces, estas cosas tan fuertes, yo creo que hay una cosa que se inventa para la vida que este hombre quiso inventarse para sí mismo y, desde luego, para proyectarse luego en sociedad, por supuesto, porque llegó muy lejos, ¿no? Hay una obra de teatro que luego hicieron en cine y que a mí me tocó especialmente, que se llama 5 grados de separación. La película... el director es Fred Schepisi y el protagonista es Will Smith, el chico del Príncipe de Bel-Air, en los primeros años de su carrera, en donde él demuestra que es un actor maravilloso. Es muy buen actor, sí. Y él llega a casa de una familia aposentada en Nueva York y les hace ver que él es su hijo, o quiere hacerles ver que es su hijo, hasta que se descubre que no. Y en ese momento en que le descubren, sufre como no hay nadie que haya sufrido tanto, porque le han desnudado, han descubierto que debajo de sus ropajes no hay nada. Entonces... Y él se sentiría ese hijo, seguramente. Él seguro que se sentía ese hijo, porque lo hace con una melancolía, con una resignación, con una tristeza. Él no quiere dejar esa familia, porque de pronto ha descubierto que esa familia es la que le gustaría tener a él. Vuelvo a Enric Marco, puedo hablar con cualquiera de ellos. Yo no sé si el llamado pequeño Nicolás, a él lo que le gustaría es que todo eso que él vive fuese realidad, y más en serio. Atención, yo creo que Nicolás no es tanto un falsario como un pícaro. Sí, sí.
Sí, ahí porque él todo lo que ha hecho es porque se lo ha permitido, lo ha conseguido, etcétera, y es un pícaro que sabe dónde tiene que estar y dónde tiene que ir. Pero los grandes mentirosos, o sea, que se basan en la mentira, yo creo que tienen que creerse esa mentira. Porque si no, no son tan convincentes. Tiene que ver mucho con la actuación. Yo me creo cuando interpreto. Te veo en un reparto con Nicolás. No sé si en un teatro o en un cine, porque no lo ha descubierto él, porque si no... Bueno, este chiquito es que a mí me sorprende, y me sorprende que es tan joven, pues haya conseguido engañar a gente. ¿Les ha engañado o se han dejado engañar? Yo creo que se han dejado engañar también. Hay una cosa de actitud, no sé, tú tienes que estar un poco predispuesto, ¿no? Porque si no, tanto tiempo. Es igual que cuando te inventas una vida, estos personajes que tienen vidas paralelas, ¿no? Seguro que hay alguna fisurilla, tiene que haber fisuras, pero tú no las quieres ver. No, por eso cuando empiezan a investigar es porque alguien ve que hay una fisurita y empieza a hurgar por ahí, y descubre la verdad. Si no, Aún así, con todo, hay cosas que me sorprenden cuando, según lo que he leído en la prensa, por tanto, no sé el grado de realidad de esas informaciones, si a mí se me presenta alguien diciendo sé que tu padre va a morir y yo te lo resuelvo, ¿tú te pondrías en manos de alguien que te dice eso? Sin conocerlo de nada, pues, no sé, creo que... No lo sé. No lo sé. ¿Quién es el mentiroso más grande que has encontrado en tu oficio? El mentiroso más grande. O el falsario, o el impostor, o como quieras llamarle. Porque a mí hay cosas que me siguen. Yo, a veces cuando leo las crónicas de Marcos Ordóñez en El País o de otros escritores y lees algunas cosas de las que te cuentan, no es posible. O sea, dices, no es posible. Por ejemplo, Pepe Bódalo, que siempre lo hemos considerado un enorme actor, él cuando hacía la función, según me contaron, si había un partido de fútbol que le interesaba, él tenía el transistor puesto y de vez en cuando se acercaba a las cajas del escenario para saber cómo iba el fútbol. Entonces, eso ya es falsedad sobre falsedad. O sea, estás interpretando a un comisario de policía y además estás siguiendo el partido de fútbol. Pues sí, hay actores que son capaces de hacer eso, ¿eh? y son convincentes. Es un juego y si convencen a mí me vale. Yo a estos compañeros les cuento que me despido de los personajes, sobre todo en cine, incluso en teatro, y que siento que el personaje se va y se despide y yo siento un pequeño duelo y se ríen en mis narices y me dicen, pero ¿qué hago? ¿Qué loca? ¿Que estoy loca? Pero yo lo siento, yo siento que ella, que no soy yo y lo soy al mismo tiempo, se despide de mí. ¿Cómo se hace para uno no reírse de algo que le sucede cuando está en el teatro? Voy a poner un ejemplo de esas de crónicas, de anécdotas sucedidas. Una obra policíaca, no recuerdo ni el título ni la obra, y de pronto, en el momento de mayor suspense, un espectador se echa un pedo. Sí. Lo sabes, sí, esa, ¿no? Sí. Y al actor que le toca decir algo, le toca decir nada más y nada menos de quién ha sido en medio del escenario, en medio del teatro. Eso me lo contó Julia Gutiérrez Cava. Te lo contó Julia Gutiérrez Cava. Vale. Sí. ¿Cómo se hace eso? Porque a mí me daría un ataque de risa. Pues yo creo que el ataque de risa vino del público y uno se contiene y aguanta, y otras veces no, y incluso te podría llegar a decir que hay veces que hasta se provoca eso
porque siempre produce una simpatía en el público. Notar que los actores como que se han tentado y no lo han podido resistir, siempre el espectador como que se pone a favor de ellos. Y hay algunas veces, muy contadas afortunadamente, pero yo he vivido alguna, de falsarios, que lo provocan. Surgió una vez naturalmente y lo fijan dentro de la función porque sabe que eso al espectador le va a gustar. Yo me aguanto, a veces me aguanto porque me concentro mucho y otras veces pues notas que te estás riendo. Claro, depende. Hace nada vi un Pinter y pasó con los actores, entonces es muy preocupante porque vas muy en contra de la obra, ¿no? Y hubo ahí un momento crítico de pasar de la simpatía del espectador hacia lo que estaba ocurriendo a decir, bueno, ya que tiene que parar porque esto tiene que seguir, si no te sales del cuento, y lo que intentamos es que los espectadores no se salgan de la historia.